Hola, buenas tardes. Soy Princess, anfitriona de este podcast. Nosotros nos encontramos con el profe Javier Flavio Vigueras, quien es un catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este podcast recuerden que vamos a hablar sobre la experiencia y sobre los retos que se enfrentan en la educación media superior y superior, ¿ok? Entonces, el profe nos va a hablar sobre cuál es su experiencia que ha tenido en el nivel superior específicamente y sobre también su trayectoria que ha tenido sí, a lo largo de este tiempo. Em, profesor, vamos a comenzar a hacerle unas preguntas. Para empezar, cuéntenos un poco de su trayectoria que ha tenido, cómo comenzó su camino en la enseñanza y qué lo motivó a dedicarse a esta profesión. Bueno, yo he tenido, mi abuela fue maestra de primaria, mis papás han sido también académicos, mi papá en nivel secundaria, mi mamá en nivel primaria, entonces pues viene de escuela, me tocó vivir en casa con maestros y pues para mí era natural ver pues todas las actividades que los académicos realizan. Preparar clases, calificar exámenes, escuchar comentarios sobre las cosas buenas y las cosas malas de la academia, del ser docente. Y bueno, yo estudié la carrera de ingeniería en electrónica. No estudié propiamente para ser un docente, pero a muy temprana edad y poco antes de terminar la carrera de ingeniería, me invitaron a participar como docente de matemáticas en una preparatoria. Entonces, mi primera experiencia fue con nivel de bachillerato, impartiendo los cursos de geometría analítica, cálculo, probabilidad estadística pues, a adolescentes, ¿no? Posteriormente hice una maestría, entonces me desconecté un poquito de la docencia y más tarde en el doctorado, yo hice el doctorado en Francia, me invitaron a dar un curso ya estando en Francia, por supuesto una lengua completamente nueva, y aunque ya hablaba francés para lo cotidiano, pues no es lo mismo que para la docencia. Y entonces en Francia estuve impartiendo cursos de informática a estudiantes de licenciatura. Entonces fue mi primer acercamiento con estudiantes de licenciatura. Ya al volver a México, regreso a Guanajuato y me toca impartir los cursos de posgrado en el Centro de Investigación en Matemáticas. Entonces ahí, esa es como que la historia de mi actividad docente al inicio. ¿Qué lo motivó a dedicarse a esta profesión? Básicamente, usted nos acaba de decir que tuvo una familia que ya se dedicaba a eso, pero ¿ese fue el único motivo por el cual se acercó a esta profesión o hubo otro motivo? Me gustaba siempre enseñar. Cuando estaba en la preparatoria, los compañeros se acercaban a hacerme preguntas sobre los temas que les costaban trabajo. No es que a mí me resultaba todo fácil, pero en alguna cierta forma nos apoyábamos en aprender los unos de los otros y el compartir mis conocimientos me gustaba. Entonces, cuando me comenzaron a hacer ofertas de impartir cursos, pues no me resultaba ajeno ni molesto, sino todo lo contrario, ¿no? Exacto, yo entendía que era una buena experiencia el compartir los conocimientos con los demás. Fue un poco difícil al inicio porque los estudiantes de bachillerato tenían una edad muy cercana a la mía, o sea, había 3, 4 años de diferencia, entonces uno tiene que poner cara de malo porque pues el trato con los adolescentes es Es complicado complicado. y más cuando uno es joven, ¿no? Ujú. Pero, pero digamos que fue mi gusto por compartir mis conocimientos lo primero que me acercó a la docencia. Luego uno se encuentra también con la problemática, ¿no? Estudiantes que no tienen el mismo nivel educativo, unos que tienen más dificultades que otros, etcétera. Entonces uno comienza a aprender los problemas también muy, muy rápido. ¿Cuáles fueron las principales diferencias que usted pudo notar en sus estancias en otros países con diferencia al nuestro? La principal diferencia que he encontrado es principalmente en los objetivos que tienen los docentes. El docente mexicano es un docente muy paternalista, es un docente que le gusta explicar todo y el estudiante también se lo exige, ¿no? O sea, yo asisto a clases porque yo quiero que tú me enseñes, porque yo quiero que tú me expliques. Pero eso vuelve a la educación en México, una educación muy centralizada en el profesor. Si no hay profesor, no hay esa figura que aporta el conocimiento. En cambio, pues la experiencia que tuve en Francia fue que los alumnos son mucho más independientes. El docente es menos paternalista. Francamente, yo creo que he encontrado mejores docentes en México que en Francia. No explican tan bien, no preparan sus clases también al menos los que yo tuve en Francia.
¿Por qué? Porque lo único que ellos hacen es aportar experiencias, aportar conocimientos. Ya luego me enteré más adelante, hice una estancia en Estados Unidos, que ahí sí son muchísimo más didácticos y tienen una mejor preparación docente en las grandes universidades estadounidenses. Em, pero digamos que para mal de los mexicanos, en Francia enseñan al estudiante a ser muy autodidacta, muy independiente, acudir a los libros, acudir ahora a los tutoriales que hay en video o en otros formatos, y el estudiante mexicano depende todavía mucho del docente. Y nos falta un poquito de libertad, porque más adelante, cuando el docente ya no está presente en la actividad laboral, ¿a quién acude el estudiante? Sí, esa es la principal diferencia que yo he encontrado entre los estudiantes mexicanos y de otros países. Sí, en otros países se puede resumir que es más autónomo el aprendizaje y ahí es como que ya lo que nosotros hemos estado viendo que el profesor funciona solamente como una guía o alguien que pueda aclarar unas dudas, que es lo que se ha estado buscando aquí, pero que como se ha intentado a lo mejor de unas maneras tal vez equivocadas o tal vez de golpe, ¿no? La tercera pregunta, ¿cómo ha cambiado la educación superior en México en los últimos años debido a su experiencia? Sí, yo creo que la educación ha tenido muchos cambios a nivel superior. Em, los cambios más importantes tienen que ver con un cambio en los objetivos y yo creo que la pandemia jugó un rol muy importante. Los estudiantes antes veían como única posibilidad de fuente de empleo o la prioritaria el terminar una licenciatura o una carrera porque eso les iba a aportar una fuente de empleo bien remunerada, pero la pandemia vino a meter mucha incertidumbre. Entonces, Bien. esas reglas han cambiado, y los estudiantes post pandemia ahora ya no saben exactamente si es eso la realidad actual, ¿no? Hay gente que sin haber terminado estudios universitarios consigue muy buenos ingresos, pero muchas ocasiones se estancan en trabajos que no les permiten progresar. Y ahora tener estudios universitarios tampoco te garantiza un buen trabajo, un trabajo remunerado o estable, ¿no? Entonces, creo que la pandemia jugó un rol muy importante, pero también junto con lo ocurrido con la pandemia, también han cambiado los valores culturales y sociales de México, ¿no? Y tiene que ver con cuestiones económicas, con cuestiones incluso políticas en algunas ocasiones. ¿Qué impacto cree que traiga consigo la nueva forma de evaluación para ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Bueno, anteriormente en la USLP se realizaba un examen por cada facultad, ahora se realiza un examen único. Yo lo veo positivo, yo siempre acepto bien los Los cambios. cambios. Creo que por supuesto cada que hay un cambio hay que realizar una evaluación consciente el previo, del por qué se tiene que realizar ese cambio y el posterior, cuáles son los resultados de esos cambios. Yo creo que está muy bien que exista un examen único porque al final de cuentas un título universitario es solamente una habilidad más en tu vida. Tienes que desarrollarte en un entorno en el que te exige habilidades integrales, ¿no? O sea, muchas de estas que llaman habilidades blandas, tienes que desarrollarte bien socialmente, tienes que desarrollar habilidades de razonamiento, por supuesto, que en parte te dan los estudios universitarios, pero también de contacto con las empresas, de saber tratar al cliente, de poder desenvolverte en sociedad, etcétera. Entonces, una licenciatura, una ingeniería te da únicamente un conjunto de habilidades técnicas, ¿sí? Pero también debes adquirir otras habilidades integrales. Entonces, el hecho de tener un examen único también permite ver cuál es el perfil de ingreso para las diferentes facultades y comparar, por ejemplo, cuáles son los perfiles distintos en el ingreso de cada carrera, pero también saber cómo estas habilidades van a ir cambiando gracias a los estudios universitarios. Entonces yo lo veo bastante positivo, por supuesto creo que vale la pena hacer un estudio una vez que el examen se ha aplicado para saber si se pueden identificar esos perfiles en cada una de las licenciaturas, y para saber cuáles son los resultados y cómo se puede mejorar. ¿Qué dificultades se ha percatado que tienen las nuevas generaciones una vez que ingresan al nivel superior? Yo creo que la dificultad más grande que he encontrado es la capacidad de concentración. Las nuevas generaciones son generaciones que leen menos, pero que sin embargo su principal fuente de información son videos, son TikTok. podcasts breves, ¿no? Entonces la capacidad de concentración se ha reducido. Ya es más complicado que los estudiantes puedan tomar un libro por 2 horas, que puedan estar atentos a una clase durante 2 horas. Son
son hiperactivos, deben tener siempre actividades. De lo contrario, queda de manifiesto que pierden la concentración más fácil que anteriormente. No significa necesariamente que antes era mejor, ¿no? Significa que las habilidades que están adquiriendo han sido sustituidas por otras. Porque a lo mejor antes teníamos esa capacidad de concentración por tiempos más prolongados, pero ahora, en cambio, la han sustituido por habilidades de búsqueda inmediata, que también son buenas, ¿no? Simplemente lo deseable sería que tuvieran pues bien equilibradas todas esas habilidades, ¿no? Entonces, ese problema de la capacidad de concentración se ha visto reflejado en el aula, en un desempeño que ha ido demeritando con el paso del tiempo y que sí nos gustaría a los docentes recuperar, porque al final de cuentas en el campo laboral, em, pues todavía se requiere resolver algunos problemas que requieren habilidades de las anteriores, ¿no? Resolver problemas nuevos, lo cual implica pues ciertas habilidades de investigación, de conocimiento, de búsqueda, que no necesariamente se obtienen en los medios inmediatos, ¿no? Como los blogs o como los Los TikToks podcasts. o los podcasts. Exacto, así es. Ok. Em, Según la Ley General de Educación, habla sobre la equidad en la calidad de enseñanza independiente de su género, discapacidad, religión, etnia o etcétera. Usted, al formar parte de la comunidad universitaria, ¿podría decirnos si han tenido algún caso en el que no hayan podido dar una educación equitativa a alguna persona? Y si sí, ¿cuál fue el motivo? No tengo ningún caso presente en el cual no se haya podido dar equidad. Creo que hay una diferencia muy importante entre lo que es la igualdad y la equidad. La igualdad es darle condiciones idénticas a todos, mientras que la equidad es dar condiciones que permitan desarrollar habilidades semejantes, pero reconociendo que partimos de puntos de origen diferentes, ¿no? Lo que sí recuerdo es muy bien a un estudiante que tenía discapacidad visual, que intentó ingresar a la licenciatura en matemática deductiva. De hecho, logró ingresar a la licenciatura. Y era muy complicado porque verdaderamente se necesitaban diseñar materiales específicos para él, la forma de aplicar las evaluaciones eran distintas. Es decir, sí se requería prácticamente preparar, cada docente que le impartía una materia, preparar dos cursos, uno para el resto de los alumnos y uno para él. Fue un momento complicado para todos los docentes que impartimos cursos a este estudiante, pero creo que todos también hicimos el mejor esfuerzo para hacerlo, ¿no? Definitivamente las condiciones eran muy diferentes y el estudiante ya no pudo permanecer en la licenciatura, pero es un caso que recuerdo y que nos permite justo decir eso ¿Cómo describir este de caso? describir este caso, ¿no? Ujú. En general creo que las dos licenciaturas, la de matemática educativa y la de aplicación y enseñanza de las ciencias, tienen una ventaja y es que son muy atractivas para las mujeres. En ambos casos, la admisión es alrededor del 60% femenina y 40% masculina. Parece que la pedagogía atrae bastante a las chicas, a las estudiantes mujeres. En ese sentido, creo que es una carrera que cumple con tratar de brindar equidad de género, pero por supuesto no son los únicos casos. Hay una diferencia socioeconómica muy importante también entre los estudiantes y sí puede ser una desventaja pues para aquellos estudiantes que, por ejemplo, tienen necesidad, además de estudiar, de trabajar, incluso mantener una familia, que viven en localidades alejadas de la facultad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos en una lucha constante y permanente por ofrecer condiciones adecuadas para todos los estudiantes de nuestra carrera y por supuesto de la facultad. ¿Qué desafíos enfrentan los docentes universitarios en la actualidad? Sobre todo, después de la pandemia, yo creo que el desafío más importante es la incertidumbre. Las reglas han cambiado con el paso del tiempo. Em, el desafío más grande es que hay mucha incertidumbre, incertidumbre en lo laboral, incertidumbre en la tecnología, en cómo van a funcionar los trabajos en el futuro. Y a esa incertidumbre le añadimos un cambio tecnológico voraz, permanente, ¿no? Permanente y no solo permanente, sino cada vez más ágil, más rápido. Entonces, eso hace que estemos pendientes de los cambios constantemente y eso cuesta trabajo, eso toma tiempo, eso requiere esfuerzo, eso genera tensión, genera estrés. Entonces, yo creo que el estudiante actual
vive con esas dos cosas, cambios muy drásticos en muy poco tiempo. Hoy en día, por ejemplo, en el ámbito tecnológico está en la acción de las inteligencias artificiales, cambios políticos y económicos también constantes, entonces uno no conoce bien las reglas de su país ni las reglas internacionales, porque todo está cambiando hoy en día y si a eso le añadimos además la incertidumbre, entonces ese yo creo que es el reto más importante, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes y yo creo que de cualquier ciudadano cosmopolita de este mundo. ¿Considera que la formación en las universidades está alineada con las necesidades del mercado laboral? Yo creo que una parte de los objetivos de las universidades sí está alineado con el mercado laboral. Por supuesto, uno de los objetivos de las licenciaturas es ofrecer un mercado laboral, es ofrecer oportunidades laborales al egreso. Si no, pocos nos elegirían, ¿no? Sí. Si no tuvieran oportunidades al egresar de colocarse en un empleo bien remunerado que les permita crecimiento. Pero yo creo que no es el único objetivo, ¿no? O sea, el objetivo también de las universidades es generar más adelante investigadores, que no necesariamente siempre empatan con los objetivos del mercado laboral, pero que es muy importante hacer investigación científica básica, porque aunque no corresponde a un mercado laboral actual, sí puede corresponder a un mercado laboral futuro, ¿no? Hay problemas que los científicos visionarios ya vislumbran que van a ocurrir en algunos años. Eh, un ejemplo podría ser, por ejemplo, la escasez de ciertos recursos, que a lo mejor en el mercado laboral actual no contempla, ¿no? Pero que ya hay investigaciones que están realizando en esa dirección. Y la otra razón por la cual tampoco tendrían que estar necesariamente alineados los objetivos universitarios con los del mercado laboral es porque al final de cuentas el estudiante futuro egresado va a ser un ciudadano de su país y no tiene una vida que es solamente laboral, o sea, también debe tener una vida personal, familiar, de valores cívicos, y debe tener también intereses propios. También la formación universitaria tiene que ajustarse al hecho de que no están formándose solamente los futuros trabajadores, sino futuros ciudadanos, ¿no? Entonces tiene que ser una formación más integral y creo que es importante que una parte de las carreras universitarias apunte a los objetivos del mercado, pero que otra parte también apunte a los objetivos de la persona. ¿Qué impacto ha tenido la tecnología en la educación superior? Cada vez más grande, eh, muchas ocasiones para bien. Eh, a mí me tocó una generación donde todavía acudíamos a las bibliotecas públicas como principal fuente de investigación. Eso ha ido cambiando con la presencia del Internet, la presencia de las computadoras. Ahora ya es común, aunque todavía no es general, que la gente tenga acceso al Internet, que tenga una computadora en su casa, que tenga acceso a medios de consulta a través del teléfono celular o una tableta. Pero también eso ha acentuado las diferencias sociales, porque no todo el mundo tiene acceso a esos recursos. Ha ayudado mucho, también ha jugado en ciertas ocasiones un rol contrario, como esto que platicamos hace rato sobre la pérdida de atención, ¿no? Nos hace distraernos más fácil, nos hace procrastinar, como llaman por ahí algunos, más rápido, yo creo que todos, en mayor o menor medida, ¿no? También tenemos más distracciones. Entonces, yo creo que la educación ha mejorado mucho gracias a la tecnología. Hay nuevas fuentes de búsqueda, hay nuevas fuentes para aprender muchas cosas. Em, Podemos reforzar el conocimiento, aquellas cosas que yo no aprendí a lo mejor con no me atreví a preguntar al maestro, o ya puedo ir a buscarlos en internet, ya puedo encontrar tutoriales, videos, libros, material digital, simuladores, muchísimas cosas que me pueden ayudar en mi conocimiento. Lo triste es que en muchas ocasiones estos recursos es lo que menos se usa y se utilizan más para cuestiones de entretenimiento, ¿no? Pero hay que fomentarlos, hay que ayudar a apoyarse en eso. Y hoy en día, con la presencia de los transformadores genéricos, los llamados GPTs, también se han mejorado muchísimo, gracias a la inteligencia artificial, las formas de búsqueda, ¿no? Pero uno de los problemas de las búsquedas en GPTs es que no todas son necesariamente correctas. Y entonces, si no tenemos criterios para discernir, podemos incurrir en una mala fuente de información. Si pudiera hacer una reforma educativa a nivel superior, ¿qué pondría en práctica o qué cambiaría respecto a la actual? Uy, me haces una pregunta complicada y espero que no me comprometa con ningún político. Sí.
Si hubiera alguna reforma en educación superior, yo creo que tendría que ser una reforma nacional que apuntara sobre todo a hacer un análisis del sistema educativo actual, eh, empatado con, digamos, con un triángulo que tiene que ver con la academia, con las necesidades sociales y con las necesidades cívicas de la gente, ¿no? Eh, esa reforma debería contemplar, por ejemplo, cuáles son las necesidades del país, porque en muchas ocasiones hay muchos egresados de carreras de alta demanda que no consiguen empleo. Y es porque ya tenemos muchos de esos y faltan muchos de otros, ¿no? Y al revés, hay muchas carreras que nadie quiere estudiar por algunas razones, entre ellas, por ejemplo, que llevan muchas matemáticas complicadas, pero, pero que son necesarias para el crecimiento tecnológico, científico del país, ¿no? La misma docencia, hay una necesidad de docentes con ciertas habilidades tecnológicas, pedagógicas, científicas, y sí hay que sentarse a analizar para todas las carreras, para todas las habilidades, para todos los posibles mercados, para todas las diferencias económicas que hay en el país, cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, una reforma educativa yo creo que tendría que contemplar un análisis de fondo que no tomaría meses, sino probablemente años, y en el cual se tendrían que estar haciendo ajustes con una dirección este, fija, ¿no? Em, ¿Por qué no se han dado estas reformas? No lo sé. Yo creo que sí hay gente que tiene esto como meta, pero es complicado organizar a toda la gente que está a cargo de la educación para que tengan una meta común, ¿no? Yo apuntaría a tres factores importantes que están vinculados con el índice de desarrollo humano, ¿no? Yo creo que las tres prioridades en una reforma tendrían que ser la educación, la salud y la alimentación. Entonces, serían los primeros tres puntos que habría que abordar para saber cómo la educación ayudaría a mejorar estas tres condiciones de vida. ¿Sería todo lo que sería? ¿Sí? Sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor. Vuelvo a mencionar su nombre, es Javier Flavio Vigueras, es catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la carrera de licenciatura en Aplicación y Enseñanza de las Ciencias. Muchas gracias, profesor, por darnos este tiempo y esperamos que su forma, su visión haya podido aportar un poco a lo que ustedes ya conocen y que pueda ampliar también su paradigma, ¿ok? Y muchísimas gracias, profe. Gracias a usted. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Soy Princess Sofri, anfitriona. Tranquila, tranquila. Ahorita yo lo edito. No te vemos. Sobre la serie de No te estoy viendo. Aplausos. Bravo.